Perfecto. Vamos a ir dando inicio para el webinar, para también de tener un poco de respeto con los compañeros que ya están conectados. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Como muchos ya me conocen, mi nombre es David Mena. Yo soy especialista de producto de la parte de Flug Networks para el patrón. Y el día de hoy vamos a estar hablando de certificación de red midiendo con propósito. Para los que no han tenido la oportunidad de acompañarnos en un webinar, recordarles que arriba está la cajita de preguntas, donde podemos ir colocando las preguntas y eventualmente revisaríamos al final del webinar la cantidad de preguntas que haya por ahí y ahí vamos a ir dándole respuesta. No tengan miedo en preguntar en el momento que sea. Si la vemos en el momento, la evacuamos. Si no, nos esperamos hasta el final, no pasa nada. Pero vamos a ir dando inicio. Nada más, nuevamente me confirman que se escuche bien, por favor, se los agradezco. Perfecto, les agradezco muchísimo. Voy a pasarme entonces aquí a la presentación. Denme un segundito y... Y listo, por ahí estoy. Bueno, certificación de red midiendo con propósito. Vamos a hablar de los diferentes tipos de pruebas que yo le puedo aplicar a un enlace de cobre en este caso y nos vamos a centrar en enlaces de cobre. Vamos a ver los tipos de enlace que hay, la importancia de usar los adaptadores adecuados, la interpretación de resultados, que es muy importante, la documentación y trazabilidad del mismo. Con los tres primeros, me los brinco, los obvio un poquitito porque es muy teórico. De igual forma se van a abordar de la forma adecuada y igual si tienen alguna duda o consulta me dejan saber por favor. Y hablamos un poco de tendencias actuales. Ahora, ¿qué implica o qué relación tiene poder tener el cobre hoy en día o tener cobre instalado hoy en día en las instalaciones? Máxime hablando de que tiene que estar de la forma correcta instalada, que tiene que tener todas las disposiciones técnicas necesarias para poder operar de la forma correcta. Entonces, vamos a ver qué hay hoy en día o cómo las tendencias, la tecnología o cualquiera de estos temas se termina o termina haciendo énfasis en la forma correcta de instalarse. Entonces, si hablamos de tendencias actuales, podríamos hablar que el aumento de PoE para alimentar dispositivos como Wi-Fi 6, 6E, cámaras, IoT, es una tendencia actual que se replica más bien en la necesidad de que el cable esté adecuadamente instalado. Hay un mayor enfoque en baja latencia y alta disponibilidad. Esto lo he mencionado mucho en los diferentes talleres que hemos tenido, que yo siempre les consulto quién llama a una compañía telefónica, por ejemplo, a tener menos internet menos datos de internet en el teléfono. Yo creo que nadie, y eso va muy en función del pensamiento del ser humano y de cómo solicitamos cada vez mayor y mayor conectividad. Finalmente, la necesidad de certificación y monitoreo continuo para garantizar un desempeño real. Estos son parte de un grupo muy amplio, muy, digamos, segmentado en el sentido de lo que necesitan las redes. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque tenemos ciudades inteligentes, tenemos IoT, que refrescamos un poquitito el término de IoT, que básicamente es el Internet de las cosas. No es más allá que la conexión a la nube, al Internet, a la red de cosas comunes, de cosas del día a día. Y las ciudades inteligentes que nos vienen a representar toda la parte de seguridad, de la parte de industria, por ejemplo, de supermercados, bueno, todo lo que tenga que ver con una conexión real a Internet termina enfocada en esta parte.
Y con base en eso hablamos un poquitito de las tendencias de lo que viene. Tenemos tendencias para el año 2030 que proyectan un gasto global de 8 trillones de dólares en energías renovables. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay un movimiento muy importante, no solo en la parte de telecomunicaciones, sino global, de las redes como tal y de la importancia de las energías verdes. Por ejemplo, hablamos de 22 millones de autos eléctricos circulando solo en Estados Unidos y estos son proyecciones para el 2030 que se estiman que lleguen a suceder. Se esperan recortes de 9 millones de trabajadores en la manufactura. Y ojo, que este ejemplo en particular, déjenme activar por aquí nada más para que se vea mejor. Este ejemplo de por acá, de que se esperan recortes de 9 trillones de trabajadores, pues nos genera cierta incertidumbre porque decimos, híjole, van a recortar empleos. Si bien es cierto, va a haber un recorte o es lo que se espera, que hayan recortes, ya se está viendo hoy por hoy. Lo ideal es que nos preparemos para ese futuro y nos preparemos para lo que viene. ¿Cómo lo logro? Pues preparándome o estudiando o específicamente viendo lo que se viene. ¿Y qué es lo que se viene? Hasta hace unos meses hablábamos de industria 4.0, ya hablamos de industria 5.0, cuando pongo los ejemplos de conexión de inteligencia artificial, por ejemplo. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tienen en común estas tres imágenes, estas tres soluciones? Les garantizo que cada una de ellas tiene una conexión Ethernet. Los paneles solares tienen conexión Ethernet aquí atrás, por donde los vemos. Los cargadores de vehículos eléctricos tienen conexión Ethernet. Los robots tienen una conexión Ethernet. En fin, cada uno de estos dispositivos, de estas soluciones, de estas migraciones que tenemos, van a tener algo en común y necesitan conexión a Internet. Cada día vemos más y más dispositivos o mecanismos que requieren de conexión a Internet. Otro par de ejemplos de esto son más de 20 millones de dispositivos IoT conectados y, por ejemplo, las verticales de educación, de iglesias, de estadios, nos rinden o nos ahorillan a esta misma situación, que es conexión global de todos los dispositivos. Ahora, si hablamos de transformación digital, vemos que el mundo está cada vez más conectado. Con la IA y la expansión general de las economías, las redes se volverán indispensables y cada vez más complejas. Las personas necesitarán métodos más sencillos y confiables para solucionar sus problemas y verificar sus redes, sean cableadas o sean inalámbricas. Bueno, hace ya un mes más o menos dimos un poquito más, como mes y medio, dimos el webinar con el que empezamos este salto en lo que era la parte de Wi-Fi. Hoy vamos a hablar un poquito más de la parte de conectividad, de la parte de certificación directa en redes. ¿Y por qué hablo de inteligencia artificial? Pues porque, bien que mal, cada vez que yo ingreso a una computadora y tengo a ChatGPT, por decir algo, y digito, mira chat, ¿cómo hago para llegar en bus de tal lado a tal lado? O mira chat, ¿qué tipo de productos contiene el siguiente producto? Todas esas preguntas que yo le hago al chat, al final se guardan o se almacenan en un servidor y esos servidores tienen conexiones a red. Lo que quiero que quede claro ahorita o que quede en entendido para todos es que la red física como tal, llámese cobre o fibra óptica, olvidémonos de Wi-Fi de momento, va a requerir infraestructura física. ¿Y qué tipo de infraestructura física voy a requerir o voy a necesitar? Aquí es donde entramos ya en temas de cableado estructurado puramente. Entonces, el cableado estructurado es un sistema estandarizado, perdón, para transmitir datos, voz y video en edificios. Se basa en cables UTP, FTP, SFTP de par trenzado, que eso no es más que el tipo de
blindaje que yo le otorgo a los cables y se diseña para soportar aplicaciones de 1 giga, 2.5, 5 y 10 gigas. Esa es la importancia del cableado UTP. Por aquí tenemos una imagen bastante caótica de una red. Es una imagen real de cómo solventar o que más bien me pregunta si a mí el día de mañana me dicen, mira, necesito que acomodes ese rack, necesito que acomodes esa red, híjole, ¿por dónde empiezo, verdad? Entonces, parte de es también entender que existen mecanismos y que hay mecanismos que me permiten ver esto, actualizarlo y pues llevar un muchísimo mejor control. Aquí hablamos de que hay cero control, el control es nulo, pero es la importancia de la certificación de redes y de la manipulación o de la verificación de datos. Y ahora nos ponemos un poquito más técnicos, más directos en lo que involucra las redes como tal. Si lo recuerdan bien, el modelo OSI es un modelo creado por la ISO en su momento que determina cuáles son las capas físicas o las capas que requieren un enlace de datos, empezando por la capa física, que es la capa más básica de todas, que es donde operan la mayoría de equipos de Flug Networks. Después tenemos la capa de red, que también tenemos equipos que operan en la capa de red. Sin embargo, quiero que nos enfoquemos el día de hoy en la capa física. ¿Y por qué nos enfocamos en la capa física de los datos? Porque si bien es cierto, hay 6 capas más de validación, de que me pueden dar fallos, quien soporta toda la realidad de estas capas es la física, es la base de la pirámide y es quien soporta todos los tipos de aplicaciones que tenemos. Después, hablando de estándares de cableado, tengo el estándar ANSI TA 568.0-D, que es el genérico para el cableado, y dentro de este tengo un premise estándar, que es el estándar de los data centers, o incluso el estándar 1005, que es de la industria. Esto es específicamente hablando de ya nichos muy segmentados, muy marcados por lo que dicta el estándar, pero que están ahí, que son una realidad y que yo me tendría que tomar el tiempo para determinar cómo conectar o cómo ver o cómo analizar las redes de estos espacios. Y para entender un poquito más los estándares, aquí tenemos una tabla muy básica que habla de la frecuencia de operación, la distancia mínima, o máxima típica y las velocidades soportadas. Entonces, cuando hablo de ANSI TIA, hablo de categorías de cables. Entonces, esto está enfocado en ANSI TIA con cables de hasta 1 giga. En categoría 5, que me aguanta 100 metros. Categoría 6, me aguanta hasta 10 gigas, pero hay una limitante en distancia. 55 metros a 10 gigas y 100 metros a 1 giga. Y funciona a 250 MHz. Y la categoría 6A, que funciona a 10 gigas hasta los 100 metros a 500 MHz. Después tengo la categoría 8, que me gustaría escucharlos y entender si han visto categoría 8 en algún momento. Si tienen la oportunidad, pónganlo ahí por los comentarios. Ahora los vamos a leer, porque es una categoría poco conocida, muy puntual en lo que se requiere. Un cable sumamente gordito, ¿verdad? Es un cable ancho que no se ha visto hasta el día de hoy. Pero eso no quiere decir que no se ha explotado. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Hasta hace unos meses yo podía decir que la categoría 8 va a sonar feo como lo voy a decir, pero decíamos que la categoría 8 nació muerta, porque era una categoría con mucha velocidad a muy poca distancia. Sin embargo, yo podía tener esta misma solución de velocidad con un cable de fibra óptica. Entonces todo el mundo decía, no, la categoría 8 no va a rendir resultados, incluido yo. Y yo pensaba que no era algo fehaciente de que fuera a ser vital en una red. Sin embargo,
con las nuevas tecnologías que hay, con el borrador de Wi-Fi 7 y lo que se viene, se habla de que en Wi-Fi voy a tener velocidades similares a estas. Y ustedes se preguntarán, bueno, David, sí, hay velocidades iguales a esas a cierta distancia, pero ¿en qué me soluciona el cobre o en qué me soluciona el conectar por medio de cobre estos access points? Bueno, la respuesta es muy simple y va enfocada con el Wi-Fi. ¿Por qué? Porque es mucho mejor, pensando en infraestructura, hacer una red y tirar solo un enlace que me va a permitir dar datos y energía eléctrica por medio del PoE en un categoría 8. A, si tiro una fibra, tener que tirar la fibra y por aparte tener que pensar en la potencia. Entonces, pensar en que el categoría 8 se use para enlaces PoE a futuro es como lo que más se le ve, valga la redundancia, en el futuro a él, por, por todas las facilidades técnicas que me permite o me marca utilizar PoE. Y por aquí un pequeño gráfico de cómo ha ido evolucionando el cable dependiendo de las categorías a lo largo del tiempo. Pero aquí es donde se le ve futuro al cable. En la siguiente imagen vemos lo mismo, pero una pequeña comparación con las clases, la E, la EA, la F, la FA. Si bien estos soportaban, la F y la FA soportaban enlaces a mayor ancho de banda, estaban limitados por el tipo de conector. De hecho, esto se dio muy europeo por la GG45, el Tera, y fue algo que no surgió aquí tal cual se esperaba. De hecho, aquí se hablaba de categoría 6A y después se habló de un categoría 7, que si bien salió el cable y demás, pues no era tan llamativo o no fue tan llamativo para la industria hacer un cable de ese tipo. Y hace un ratito les comentaba del PoE. ¿Qué es PoE? PoE es una tecnología que permite a las señales eléctricas viajar a través de los pares de cableado Ethernet para alimentar dispositivos electrónicos. Básicamente, en dos platos, PoE es energía eléctrica o potencia eléctrica a través del cableado de par trenzado. No tiene mayor ciencia, no tiene mayor, digamos, complejidad, más que cuando nació era muy simple porque se usaban anchos de banda, perdón, velocidades o potencia eléctrica muy baja de hasta 15.4 watts. Y hoy hablamos de potencia de más de 100 watts, lo cual representa ya un incremento importante en la generación del PoE y de cómo se controla. Ahora, ¿cómo funciona el PoE? El PoE tiene una forma muy sencilla de funcionar. Yo tengo los switches que se le conoce en el mundo del PoE como Power Sourcing Equipment, que es el equipo fuente, por decirlo así, con una potencia específica para entregar. Vamos a ver, no porque es un switch tiene que dar toda la potencia que le exijamos. Ellos tienen una potencia específica para funcionar de 100, 200, 500, 700 watts para poder entregar. Entonces este switch dice, yo tengo 100 watts para entregar. Y están los dispositivos alimentados o power device, que son los que determinan cuánto PoE consumen. Entonces aquí vemos este ejemplo, esta cámara le pidió 60 watts, este teléfono le pidió 15.4 y este otro teléfono le pidió 15.4. Aquí ya empezamos a ver un pequeño problema, porque si este dispositivo estaba para entregar 100 watts y aquí hay 60 y 15 y 15, 30 y 0.4 son 31.2 y 60 son 91.2, me puede manejar perfectamente este switch, estos equipos. Pero ¿qué pasa con el resto? Ya voy a tener limitantes de PoE que me pueden dar un mal paso a seguir, que yo necesito realmente saber cuánta potencia tienen. Y esta tabla es sumamente práctica para el uso del PoE, donde me indica cuántos son los pares utilizados por el PoE. Vamos a ver. Voy a ver un poquitito. Este es
el ejemplo más clásico de cómo funciona el PoE, y esto es como que 4 pares estén utilizando el PoE. Entonces tengo los 4 pares de cable y los 4 tienen PoE. Sin embargo, hay ocasiones en que solo los 2 primeros pares tienen PoE. ¿Y cómo defino yo cuáles sí y cuáles no? Esta tabla me lo dice. Me dice que para PoE tipo 1 y 2 y tipo 3 y 4 se pueden usar 2 pares o 2 pares, 2 pares tipo 1 y 2 o 2 pares o 4 pares tipo 3 y 4. Entonces, aquí en esta línea roja está bien segmentado o bien marcadito cuándo voy a ocupar 4 pares siempre y cuándo no. Entonces, si me voy a la tabla en específico, yo lo divido y puedo definir que del clase 5 para arriba, todo va a ocupar siempre 4 pares. Y hay equipos como el Link IQ o el Microscanner PoE que te dice cuánto es el PoE que está alimentando este equipo y la respectiva clase que mantiene ese equipo. Esto es sumamente importante cuando yo hago diseños porque yo necesito saber cómo está la distribución primero de los switches para saber cuánta potencia tienen y en segundo lugar, cómo la distribuyo o cómo la llevo a esa zona. Y esto justamente es lo que busca. Esta tabla es muy buena porque habla de los estándares y de los PoEs y te lo divide en clases, que es un número único por el cual se puede dividir el PoE. Y bueno, conociendo un poquitito de esta teoría de cómo se divide el PoE, de cómo están estandarizados los cables, que hay categorías y demás, ya yo entro más a la parte técnica de niveles de comprobación en campo. Entonces, tengo 3 niveles de comprobación que son verificación, calificación y certificación de redes. Entonces, ahorita no voy a entrar mucho en detalles porque hoy nos vamos a enfocar directamente en la certificación, pero sí tratar de entender que existen estos otros 2 tipos de verificación o de comprobación para cuando me las pida un cliente. Puede ser que un cliente no me esté pidiendo una certificación directamente, sino que me pida más bien una verificación, perdón, o una calificación incluso. Y esta es la escalera la escalera propiamente de cómo marcamos los diferentes tipos de comprobación de campo. La verificación es lo más básico. Esto puedo hacer yo una verificación incluso visual. Yo puedo ver si un cable está reventado y ya yo puedo determinar que está malo. La calificación lo que hace es calificarte el cable con respecto a una velocidad específica y la certificación, que es el papá de los tomates de los 3 tipos de verificación, te hacen los otros 2 con una variación en la calificación del cable que no la hace directo y te permite ver qué problemas específicos tiene el cable. Ahora, vamos a hablar de pruebas de certificación, pero antes de continuar, voy a hacer aquí una pausa para ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver. Y no tengo preguntas todavía, pero el propósito real de esto, de la certificación y la verificación, viene aquí. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes y los invito a que usen la caja de preguntas para que me den una respuesta de lo que piensan. Si yo les digo que es una certificación de cableado de cobre, ¿qué me responden? ¿O qué entienden por una certificación de cableado de cobre? Y lo pueden colocar ahí en la caja de preguntas. Vamos a ver, tal vez esperamos una o dos respuestitas ahí. Me dice Leonardo Padilla que certifica la capacidad del enlace. Eso está muy bien, certifica la capacidad del enlace, pero hay algo más que hace una certificación de red. ¿Qué es? Dice Pedro Jiménez que cumpla con el estándar. Y sí, de hecho, las dos respuestas
Más bien les agradezco mucho el tiempo. Vamos a dejarlas por ahí. Me devuelvo a la presentación. Las dos respuestas están correctas. Ahora, bueno, don José Bruno nos dice, certifica los parámetros técnicos que cumplan con un estándar y es tal cual lo que me dicta el librillo que hace una certificación. Sin embargo, la certificación de redes tiene una particularidad y es la siguiente. Todo lo que me dijeron es correcto, que cumpla contra un estándar, que me garantice que el cable va bien, en fin, que yo sepa que la instalación que estoy haciendo cumple. Sin embargo, el propósito general de una certificación es que me garantiza una inversión. Es una garantía que emite el fabricante de cableado estructurado al usuario final. Vean qué interesante, dice que emite el fabricante de cableado estructurado. O sea, no es el Batron, no es Fluke, no es el integrador, no son ustedes los que emiten la garantía, es el fabricante de cableado estructurado. Entonces, el propósito de una certificación es que yo, en conjunto con el fabricante, le transmito lo que dice la certificación y ellos determinan con una serie de requisitos que, por ejemplo, uno de ellos es las pruebas, escaneos. Ay, se me perdió aquí, un segundo. Las pruebas en formato nativo de la red, pero esas pruebas son solo un requerimiento de muchos otros. De hecho, aquí lo vemos, esto es un requerimiento mínimo de una memoria técnica que me incluye datos generales del proyecto, mapa de trayectorias, tablas de correlación de nodos, administración etiquetado, pruebas en escaneos en formato nativo. Esto es lo que hablábamos, esto es lo que entrega el equipo directamente. Puesta a tierra, fotografías de instalación, documentar movimientos y una memoria en formato digital. Todo esto forma parte de lo que exige una red certificada de cableado y vemos que el equipo lo que me entrega es una parte de toda esta memoria. Claro, si ustedes me ponen a escoger, esas pruebas de escaneos en formato nativo representan como el 80% de todo lo que representa la red, pero sin embargo vemos que es solo una parte de lo que me pide una certificación de cableado. Entonces, volviendo al ejemplo antes de entrar a los modelos de enlace, si yo tengo una certificación de redes o la pongo diferente, a mí llegó don José Bruno, que lo veo por ahí en el chat. Mira, David, necesito la certificación de este enlace. Ok, don José, ¿y con qué cable está certificando? Estoy certificando con este cable que es Panduit, por decir algo. Entonces, yo voy con el certificador, le certifico los enlaces y antes de entregarle la certificación, que es el PDF famoso que todo el mundo solicita, me voy directamente a hablar con un fabricante de cableado y le indico, tengo este cliente, don José Bruno, me pidió que le certificara estos puntos de red. Aquí está la memoria de cálculo con los puntos de red que le estoy certificando. Entonces, Panduit agarra ese certificado, revisa y dice, sí, no cumple con todo lo que se requiere. Toma 25 años de garantía por esa red. Ese es el propósito de una red certificada al final del día, que se le entregue una garantía adicional del fabricante de cableado al usuario final o al cliente final. Ok, vamos ahora a... Denme un segundo aquí nada más. Ok, mientras respondo aquí, me preguntaba Leonardo Padilla, pero entonces requiere una inspección visual además del uso de instrumentación. Claro, con una inspección visual yo puedo determinar si está malo o está bueno un enlace. Pero ojo, no siempre es necesario una inspección visual. A veces necesito instrumentación ya pura de equipos de calificación o certificación o incluso verificación para saber si están bien o están mal esos enlaces. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si te piden una certificación de un enlace y ustedes ven que el cable está suelto, inspección visual puramente, ni siquiera me voy a desgastar conectando un equipo y haciendo todo lo que implica llevar a cabo
el enlace como tal. Pero si me piden una instalación y me empieza a fallar y yo no tengo herramientas para saber en qué está fallando, ahí es donde me empiezo a dar en problemas y ahí es donde el equipo me soluciona o me solventa ciertas cosas que ya lo vamos a ver, de qué me permite ver o qué me permite qué me permite certificar el equipo o qué me permite visualizar el equipo propiamente. ¿Te queda claro por ahí? Si no me indicas y ya lo abordamos de nuevo al final de la presentación. Pero vamos a meterle un poquitito de candela a esto porque se nos agota el tiempo. Y hablamos del enlace permanente. El enlace permanente es el típicamente utilizado por los integradores requeridos para las garantías de cableado. Puede ser desde un panel de parcheo en el extremo de un data center hasta una placa en el otro extremo, o de un panel de parcheo a un panel de parcheo, o de una placa a una placa. Básicamente lo que ocupo es un jack de conexión. Necesito un jackcito de conexión y en el otro lado otro jack, ya sea en una placa o un patch panel. Y tengo mis adaptadores de enlace permanente que me permiten realizar la medición para ver si aguanta o no aguanta. Y este enlace completo, lo que mide son 90 metros. Ahora tengo el enlace de canal, que el enlace de canal es lo mismo que el anterior, o sea, sumando de la placa a la placa, pero le adiciono los patch cores. Y con eso necesito un adaptador adicional o un adaptador distinto que se llama adaptador de canal para hacer la certificación. ¿Qué sucede? Que esta medida de aquí está excluida de la medición. Esta medida acá está excluida de la medición. ¿Por qué la excluye la medición? Porque habitualmente los patch cores vienen certificados de fábrica. Entonces, a ningún equipo que mida o que realice este tipo de mediciones te va a medir un patch core que ya en teoría está certificado de fábrica. Entonces, los excluye de la medición por esa razón. Pero entonces, me nace una duda. Hay un tercer tipo de certificación que se llama modelo MPTL. Típicamente tiene un RJ45, o sea, voy de un patch panel a un RJ45 terminado. Me preguntaría yo si es una prueba de enlace permanente o de canal, o si está definida dentro de la ANSI TIA ISO IEC, que aquí la encuentro, si está definida y es la TIA 568D2, visto como Modular Plug Terminated Link o MPTL. Y esta, para poder hacer la medición, voy a requerir de un adaptador especial. Ahora, aquí tengo ejemplos de conectores MPTL. Estos son los más típicos que hay en el mercado. Sin embargo, hay uno que tiene trampa. ¿Cuáles creen ustedes que es el que tiene trampa? Y me lo pueden poner ahí en los comentarios también. Y es este de acá. Este es un cubito de hielo, como le conocemos, o conector básico, que sí es cierto, los fabricantes los venden con categoría, que desgraciadamente no tienen una categoría, y ya les voy a explicar por qué. Yo puedo utilizar un cubito de hielo en la instalación, lo puedo hacer, de hecho, vean esto es un pantallazo de un video que saqué de YouTube, pero no es lo adecuado o no es lo que yo pueda certificar. ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Me permite solventar problemas? Claro que sí. ¿Me permite hacer conexiones de último minuto? Por supuesto que sí. ¿Lo puedo certificar? Ahí es donde tengo detallitos. Y este tipo de conector no es certificable, no es permitido y no se conoce como enlace MPTL. De que te soluciona problemas, se puede utilizar para solucionar problemas, pero no es un conector certificable y no va a ser certificado por un enlace MPTL. De hecho, podríamos hacer la prueba de certificar un tipo de este conector con un adaptador especial que
son los adaptadores de PashCore. Estos adaptadores son los que están diseñados para poder hacer la certificación desde un panel de parcheo hasta un conector RJ45 macho que tiene una particularidad. Los conectores MPTL, en este caso ese RJ45 macho, me permiten hacer el ponchado o me permiten hacer la terminación del enlace directo en él. Yo puedo poncharlo o son unos conectores especiales que crimpan un poquito, pero yo le hago este tipo de conexión, que es la conexión IDC, que básicamente es cuando yo acomodo los cables en el jack. ¿Y qué hago con ellos? Esto es como viendo aquí de perfil este conector. Esta es el cable y yo con él lo que hago es, puff, lo bajo, el mismo conector me corta una parte, también por acá, me corta una parte y él queda, pues valga la redundancia, queda conectado con la isolación respectiva cortada, ¿verdad? La latita termina cortando el cable para que el cable de cobre haga el contacto. Ahora, este tipo de conexión tiene una razón de ser. Este tipo de conexión hace que el equipo pueda interpretar a dónde llega la conexión, a dónde está llegando y yo pueda hacer mi medición completa del enlace. Con estos amigos, ¿qué pasa? Que es como que el cable queda aquí al aire, por decirlo, porque él no hace ningún tipo de conexión como la hace el IDC, como la hace este tipo de conexión. Entonces, cuando se hacen las mediciones, ese conector queda como al aire y el equipo interpreta que ahí tiene infinito. Por eso es que en estas conexiones de enlaces de canal, aunque no esté excluido aunque esté excluida una medición, podría pasar la prueba porque no está midiendo ese conector. Si yo le conectara un conector de MPTL para medir un conector de estos normal, evidentemente el equipo me va a arrojar un error y me va a decir que tiene inconvenientes para hacer la certificación respectiva. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la resistencia balanceada. La resistencia balanceada es un parámetro, recordemos que hace un ratito vimos PoE, vimos que era PoE, cómo se conecta, y aquí nace una pregunta que no sé si ustedes se la hicieron, pero que es muy común, es, ¿el equipo me puede certificar algo a razón de PoE? Y la respuesta es sí. Los equipos de Fluke tienen una medición que se llama medición de resistencia balanceada, que lo que te hace es medir la resistencia en balanceo de ese enlace, o básicamente la resistencia de ambos cablecitos. Ya lo vamos a ver más a detalle para entenderlo. ¿Por qué? Porque si yo me voy a cómo funciona el PoE, y aquí lo podemos ver, yo tengo una carga que ingresa y esa carga se parte en dos y viaja una parte de la carga por uno de los cables, y estamos hablando meramente de electricidad, ¿verdad? Y la otra carga viaja por el otro cable. Finalmente se hace un bucle al final y pasa lo mismo. Se divide la carga en dos y cuando llega a este extremo se vuelve a juntar y está la carga total. Entonces tengo una carga, se divide en dos, se vuelve a juntar y llega al otro extremo. ¿Qué pasa si esta resistencia está desbalanceada? Si esta tiene una resistencia, voy a decir una tontera, de 100 ohmios y esta otra tiene una resistencia de 1 kilo ohmio. Es un desbalance muy marcado que me va a permitir lo que me va a hacer es tener problemas en la transmisión. Entonces, ¿cómo funciona la resistencia balanceada o desbalanceada? Yo tengo un cable, vamos a pensar en el par azul, blanco, azul, y en ese yo tengo un cable azul que tiene una resistencia de 1.87 ohmios y tengo un cable azul, blanco, azul que tiene una resistencia de 1.85. Se suman, ambas resistencias miden 3.72 y si yo las resto voy a tener la resistencia desbalanceada
con respecto a un par, que es 0,02 en este caso. Si lo veo aquí en el ejemplo, tengo valores de 4.4, 4.3, y esto es resistencia de bucle, llamémoslo así, y hay un límite marcado de 21 ohmios. Todos están por debajo de ese límite, lo cual es sumamente positivo. Si yo agarro esto, evidentemente, entre más cercano esté a cero este número, todavía mejor. Ahora, hay una diferencia en DC Resistance entre conductores del mismo par, o pair VL, o par balanceado. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo voy a sacar la resistencia, pero no del par completo, sino que lo voy a ver global. Esta es la resistencia del par hacia un lado y la resistencia del par hacia el otro. Y con eso yo puedo sacar la resistencia desbalanceada de ese par. Finalmente, yo puedo sacar la resistencia balanceada de par a par. Entonces, aquí nos metemos un poquitito en ley de Ohm a sacarlo por resistencia paralela, la cantidad de ohmios que va a tener esta resistencia, este cable de aquí, y la cantidad de ohmios que va a tener este de aquí, se saca una diferencia y esa es mi resistencia desbalanceada. Ahora, caemos en lo mismo. Entre más cercano a cero esté esto, muchísimo mejor. Y vuelvo y repito, no tengo que quebrarme la cabeza yo sacando esta resistencia porque el equipo hace esa medición por mí. Lo importante es saber de dónde viene. Al yo saber que hay una resistencia de un par a otro o de un par a otro o dentro de un mismo par, el equipo me establece un límite en ohmios que debería operar esa resistencia y la pone a trabajar, y entonces te dice si sí o si no cumple con lo que dictamina el estándar. Y acá es donde se viene la parte importante o la parte interesante de por qué o de cómo establezco yo esos límites. Porque, por ejemplo, aquí estoy viendo el equipo que tuvo una prueba típica normal, donde la prueba pasó perfectamente. Sin embargo, vemos que en resistencia dice que está informativa la aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me voy a resistencia, tiene valores, y vean que son valores bastante altos, sin un límite real aplicado. Entonces, si yo le aplicara un límite a esa resistencia, la prueba falla. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estas pruebas no son obligatorias para pruebas de cable o para pruebas de aplicación, pero sí son recomendadas y lo mejor es aplicarlas. Vean que aquí el mismo valor me dio tengo exactamente los mismos valores de antes, pero ahora en resistencia me está fallando. Y dice que las resistencias están por arriba de 21, que es el límite que me permite este cable poder hacer esa medición. ¿Dónde cobran mucho sentido estas pruebas? Estas pruebas cobran muchísimo sentido en instalaciones ya realizadas. Les pongo un ejemplo clásico. Mira, vos necesito que me provees esta red porque yo voy a poner cámaras y ya el cable está instalado, necesito que me pongas las cámaras. Y entonces vos decís, bueno, ¿cuántas cámaras son? No, son 400 cámaras. Y claro, ¿verdad? Hasta que nos frotamos las manos de saber que es un proyecto tan grande, con más de 400 cámaras por ahí, que nos podría beneficiar. Sin embargo, una buena práctica sería, bueno, dame un segundo para revisar cómo está el cable, porque si el cable no está bueno, yo no te voy a poner esas cámaras. Nos ha pasado casos donde llegamos y hay cable de este famoso CCA o de bajo costo, que es un cable que no es aceptado por el estándar lo dice
como referencia en esta norma que dice específicamente que se requieren solid consists of commercially poor anneal bare copper. Básicamente en 2 platos lo que se requiere específicamente para ese tipo de conexiones son barras de cobre sólidas. El aluminio es menos conductivo y más barato que el cobre, y corriendo un set completo de pruebas de resistencia podemos ayudar a identificar si tiene cables CCA instalados. Cuando hablamos de set completo de pruebas, es básicamente aplicar la prueba de POE que les comenté hace un ratito. Y aquí vemos otro ejemplo más. Este cable categoría 5 en el forro será UTP categoría 5E, 4 pares, pero dice CCA aquí al final. Lo que me limita a mí o me enciende alarmas de que debería poner atención en qué es lo que estoy instalando. Y este otro ya es un cable ya verificado que te dice la TIA 568C.2. Finalmente, el diagnóstico avanzado de pruebas. Tengo 2 pruebas específicas para hacer ese diagnóstico, que son la HDTDX y la HDTDR. La HDTDX me dice o me habla del dominio del tiempo en crosstalk. Básicamente esto está asociado a fallas que puedan ser ocasionadas con NEX. Y esta otra es un High Definition Time Domain Reflectometer, que pueden ser asociadas a anomalías de impedancia que pueden causar pérdidas de retorno. Entonces, una asociada en NEX, otra asociada a pérdidas de retorno. Ambas me permiten o me dejan ver por medio de un análisis más puntual de la falla, y te dice a qué distancia está fallando y quién en específico del elemento es quien está fallando. Entonces, no me tengo que poner yo y perdónenme la expresión, pero como dicen, a inventar el agua tibia o a ver qué hago, porque ya el equipo te da con capacidad, con buena solvencia, dónde está el problema y quién está fallando en ese problema. Y vean lo que dice acá, es muy importante una efectiva solución de problemas, no importa qué tan bien se esté ejecutando la instalación. Los errores pueden ocurrir, la localización de fallas puede tomar mucho tiempo y poner en riesgo la rentabilidad del proyecto. El DCX 8000 localiza rápidamente la raíz del problema. Y aquí vemos un ejemplo de un enlace que falló por NEX. Aquí vemos donde dice NEX menos 5.5 decibeles. Lo vengo a ver, vemos que los parámetros se cruzaron en más de una ocasión por la línea de margen, que es esta línea roja, y yo podría interpretar que este cable tiene un problema. Ahora, la pregunta que yo hago a menudo, si a mí me dicen, vaya y solucione este cable, y yo pregunto, ¿y dónde falló? Y te dicen, mira, falló a 245 MHz. Sí, ¿eso dónde es? No sé, es lo que dice, 245 MHz. Me siento a llorar un rato, ¿verdad? Porque no tendría cómo interpretar para ir a hacer este problema o ir a resolverlo. Entonces, la ventaja de este FAL, de este HDTDX en este caso, que eso está en el menú de Fault Info, es que me dice puntualmente quién falló y cómo falló. No tengo que ponerme a inventar, no tengo que ponerme a sacar información adicional, sino que ya yo sé dónde específicamente está el problema. Y esto es un ejemplo de fallos que puede tener con este Fault Info, donde te dice que el cable puede estar dañado, esto es meramente asociado a instalación, o directamente que chequee el conector porque puede estar fallando. Y bien, con esto terminamos el webinar. Primero que todo, agradecerles a ustedes el espacio. Vamos a tener un espacio para preguntas y vamos a revisar por acá.
Vamos a ver, yo quedé en esta de Leonardo que dice, pero entonces requiere de una inspección visual extrema. Si en el enlace está muy cerca del cableado eléctrico, puede pasar la prueba y obtener la certificación o debe realizar la prueba en el equipo eléctrico cercano operando. Eso es una muy buena pregunta, don Pedro. Si el cable está cerca del cableado eléctrico, normalmente se va a ver expuesto a inducciones electromagnéticas del cableado eléctrico. Entonces, ese cable habría que someterlo a prueba para ver si te da algún problema por inducción. Si el cable está a punto de fallar, pero no te da el problema específico en ese momento, la prueba igual va a fallar, porque es el famoso pásaco asterisco que entrega los equipos y que termina fallando a la larga. Entonces, es importante tomar en cuenta esas previsiones de fallo. Ahora, podría ser que vaya a la par de un cable eléctrico y que no falle, que el cable eléctrico no esté representando, ¿cómo se llama? Inductancias que le pueda o lo pueda poner a fallar. Aquí es importante, don Pedro, que si eso existe, yo someta una prueba adicional al cable que se llama prueba Plusol, que te hace pruebas de TCL y otras pruebitas más, que son un poquito más rigurosas, más agresivas, por decirlo de alguna forma, para poder someter a prueba el cable. Me dice si te queda claro, si no, ahí lo abordamos a mayor detalle. Leonardo Padilla nos dice clarísimo, perfecto. José Bruno nos dice pruebas de canal para MPTL. Ok, recordemos, don José, que son pruebas independientes. Esta prueba de canal que lo que hace es una prueba de, de canal propiamente, y están las pruebas MPTL, que son pruebas MPTL. Hay gente que utiliza la prueba de canal como si fuera las pruebas MPTL. Sin embargo, no es lo más conveniente, no es lo más apropiado, pero lo realizan. Y ahí lo que hay que tener en cuenta es cómo configuro yo el equipo y que el cliente al que yo le estoy haciendo la prueba, pues tenga claro que no se le está viendo el último conector para hacer la prueba. Igual, don José, si tienes dudas, me dices por ahí. En resumen, un enlace MPTL, denme un segundo que se me corrió aquí. En resumen, un enlace MPTL no podría certificarse. No, sí se puede certificar. Lo que no se puede certificar es el conector el cubito de hielo, que yo conozco como cubito de hielo. Tiene muchos nombres en el mercado, pero él no es certificable. El conector que sí se certifica, que es el MPTL, ya es un poquito más grande, un poquito más, tiene más cuerpo, más forma. Ese sí se puede certificar y se certifica bajo una prueba MPTL. Y fuera bueno también que explique, sí, don Justo, de hecho, el último webinar que tuvimos, que fue hace como un mes y medio más o menos, hablamos de Link IQ. Hoy tocaba hablar un poquitito más de certificación, entonces dejamos el Link IQ de lado, pero sí es parte del día a día y de lo que tenemos ahí pendiente y presente para la próxima sesión, poder hablar también un poquito más del Link IQ. Dice, ¿cómo se llama la prueba adicional? Esas pruebas son las pruebas de HDTDR y HDTDX. Son estas. Esas dos pruebas son las que te las voy a dejar ahí proyectadas, las que se realizan. Una va en función del TCL y la otra del ETCL. Es un poquito más técnico, pero son pruebas un poco más rigurosas para realizar las mediciones. Estas, el equipo de Flux ya las hace cuando un enlace falla por sí solo. Los conectores de Sealing pasan la certificación de canal. Don José, aquí me quedo un poquitito corto. Si me aclaras más bien cuáles son los conectores de Sealing para verlos, pero me parece, por lo que escucho, creo que son los de cielo raso, que llama uno, los conectorcitos de cielo raso normales. Habría que ver qué configuración tienen para ver si se puede aplicar una certificación de MPTL. Y me dice don Justo, más que todo las pruebas que se pueden realizar para sacar el mayor provecho del equipo.
Ah, ok. Sí, de hecho, este set de pruebas, este que les explico aquí al final, el HDTDX y el HDTDR, son pruebas fundamentales eh, que no siempre se incluyen en una medición, pero que son sumamente cruciales a la hora de detectar fallos. Entonces, son como el tope más de lo que yo podría tener para poder hacer identificación de fallos. Y me dice don José, son los Comscope que coloqué. Ah, si son los Comscope, esos son MPTL. Habría que, para aplicarle la prueba, habría que aplicar una certificación de MPTL con el adaptador correcto. Igual, don José, vos sabes cómo es. Si tenés dudas puntuales o algo adicional, lo podemos ver por medio del chat o por llamada, por correo, para poder sacarlo mejor. Porque si esto de la MPTL se las trae, es algo que no está tan permeado en nuestros países, sin embargo existe y es bueno conocer también cuál es el alcance entre uno y otro. Y bueno, yo les agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, esta parte de preguntas que siempre es súper importante. Reiterarles, voy a poner por acá, ahí está, mi número de teléfono. Ahí perdí aquí. Denme un segundo que... Ahí está. Reiterarles mi número de teléfono. Eh, los que los que me conocen y saben, tienen toda la confianza de escribirme, de que si tienen alguna duda por correo, por WhatsApp, con todo gusto. Si tienen dudas puntuales de algo en específico, con muchísimo gusto. Nada más voy a leer las últimas dos preguntitas antes de irnos. Nos dice Carol Alpiza. Saludos, Carol, ¿cómo estás? Si no se cuenta con el adaptador de canal para hacer la prueba MPTL, ¿la prueba con enlace modular es válida? Sí, la respuesta es sí, que esa prueba siempre es válida, siempre y cuando el cliente sepa que uno le está aplicando esa prueba. Porque si no, lo que va a suceder es que yo tengo tal vez conectores muy buenos, de muy buena calidad, y pues se quedó ahí en el aire. Siempre y cuando mi cliente sepa lo que yo le estoy aplicando de prueba, no pasa nada, no hay mayor inconveniente. Y me dice, con mucho gusto, Carol, con mucho gusto. Me dice don José, ¿nos compartirán la grabación de la sesión? Sí, hasta donde entiendo se comparte y se sube al canal de YouTube. Entonces ahí cualquier consultita quedamos a la orden. Y como siempre, y de nuevo agradecerles muchísimo el tiempo y el espacio, que para nosotros es muy importante estas sesiones. De verdad que muchas gracias. Perfecto, no, gracias a ustedes, don José, Carol, Leonardo, gracias por acompañarnos y esperamos que tengan un muy buen día. Bendiciones. Don Pedro también.